Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno al mundo fascinante de la luz. Vamos a ver cosas como los reflejos, cómo la luz parece que se doblara al pasar por distintas sustancias, ¿no? Y también las ilusiones ópticas, esas que a veces nos hacen ver cosas que en realidad no están ahí. La idea es, bueno, desentrañar un poco estos fenómenos y tratar de entender la física que hay detrás. Pensemos en algo bien común. ¿Alguna vez notaron esa línea brillante medio curva que se forma en el fondo de una taza? No sé, de café o quizás en una piscina. Vamos a empezar por ahí, porque este detalle nos abre la puerta a un concepto fundamental. Dale, analicemos esto. Dale. Todo arranca con la reflexión, ¿no? La idea básica es que la luz, digamos, rebota en las superficies. Imagínate una pelota contra una pared. Pero ojo, no rebota de cualquier forma. Sigue una regla muy estricta. La ley de la reflexión. Dice que el ángulo con que llega un rayo de luz, el de incidencia, Ujú. es exactamente igual al ángulo con que se va, el de reflexión. Y esto se mide siempre con respecto a una línea imaginaria perpendicular a la superficie, justo en el punto donde choca la luz. Ok, eso suena bastante lógico para un espejo plano, por ejemplo, pero mencionaste una taza que es curva. Ahí, ¿cómo funciona? La superficie no es plana. Buena pregunta. La ley aplica igual, pero hay que pensarla. Localmente, punto por punto. Imagínate que justo donde el rayito de luz toca la curva de la taza, dibujamos una línea recta chiquitita que apenas roza la curva. Eso es la tangente. Bueno, la reflexión ocurre respetando la ley, pero con respecto a esa tangente local de ese puntito. Ah, ya veo. O sea, es como que si cada punto de la curva fuera un espejito diminuto plano, pero orientado de una manera distinta. ¿Y qué pasa entonces cuando muchos rayos de luz, como los del Sol, que vienen más o menos paralelos, chocan contra esa superficie curva? Ahí es donde se pone bueno y llegamos a eso de la taza, la cáustica. Como cada punto de la curva tiene una tangente diferente, los rayos paralelos que llegan se reflejan en direcciones un poquito distintas, ya no salen paralelos. Y me imagino que esos rayos reflejados empiezan a cruzarse, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Empiezan a converger, se cruzan, se acumulan en ciertas zonas, mientras que otras reciben menos luz. Y el resultado es esa línea o esa curva brillante que vemos. Esa es la cáustica. Es básicamente una concentración de luz reflejada, como un mapa de dónde se amontonan los rayos después de rebotar. A veces toma formas muy curiosas, como un corazón o una forma de riñón que llaman nefroide. Es una demostración visual de cómo una regla simple sobre una geometría curva genera algo complejo. O sea que esa línea brillante en mi taza no es un reflejo directo del sol, sino el resultado de muchísimos reflejos combinados enfocados por la curva misma. ¡Qué loco! Y esa idea de concentrar la luz con reflejos, hay una historia de ciencia ficción. Contanos un poco porque suena intrigante. Bueno, Clark imagina un escenario en un partido de fútbol, uno súper tenso. La multitud está muy enojada con el árbitro. ¿Y qué hacen? ¿Le gritan? Algo más. Según el cuento, 50.000 espectadores sacan al mismo tiempo espejitos o cosas que reflejen. Y todos juntos, coordinados, ahí está la parte más de ficción, ¿no? La coordinación, apuntan los reflejos del sol a un solo punto, ¿A dónde? al árbitro. 50.000 reflejos del sol, todos juntos. Eso debe ser como estar bajo una lupa gigante. Exacto. Ese principio de la cáustica llevado a una escala masiva, ¿ves? Cada espejito aporta un poco de energía solar reflejada, y si la sumas toda en un área chiquita, bueno, la cantidad de calor podría volverse intensa muy rápido. Es una anécdota literaria, claro está, pero sirve para mostrar que la simple reflexión, si la multiplicás y la enfocás, puede tener efectos muy potentes. Nos recuerda que la luz es energía al fin y al cabo. Una historia genial para entender el punto. Pero bueno, la luz no siempre rebota. A veces atraviesa las cosas, el aire, el agua, el vidrio de una ventana. ¿Qué pasa ahí? Correcto. Y cuando la luz pasa de un medio transparente a otro diferente, muchas veces cambia de dirección. Ya no sigue derechito. Este fenómeno, este doblarse o cambiar de camino al cruzar la frontera entre dos medios, eso es lo que llamamos refracción. ¿Y por qué se dobla? ¿Qué hace que la luz decida cambiar de rumbo? Si yo tiro una pelota del aire al agua, sigue más o menos recto hasta que el agua la frena, ¿no?
¿La luz no hace lo mismo? La clave no es tanto la resistencia como la pensamos para una pelota, sino la velocidad. La luz tiene su velocidad máxima en el vacío, casi 300.000 kilómetros por segundo. Es una locura. Pero cuando entra en un medio material, aire, agua, vidrio, interactúa con los átomos, las moléculas, y su velocidad, digamos, efectiva, disminuye. Y lo importante es que disminuye distinto en cada material. Va más rápido en el aire que en el agua, y más rápido en el agua que en el vidrio, porque estos últimos son ópticamente más densos. Entonces, ¿es el cambio de velocidad al cruzar un medio a otro lo que causa el cambio de dirección? ¿Cómo funciona eso exactamente? Mira, imagina un frente de onda de luz como una línea de luz llegando en ángulo a la superficie del agua. Una parte de esa línea entra al agua primero y ¡pum!, empieza a ir más lento. La otra parte sigue todavía en el aire, yendo más rápido. Esto hace que todo el frente de onda pivotee, que cambie su orientación, y por lo tanto, la dirección en que viaja la luz cambia. Es como una fila de soldados marchando que pasa de asfalto a barro, pero en ángulo. El lado que entra primero al barro se frena y toda la fila gira un poco. Ah, claro, visualmente tiene sentido. ¿Y hay alguna regla para saber cuánto se dobla o es al azar? No, para nada al azar. Hay una ley matemática, la ley de Snell, que relaciona los ángulos, el de incidencia y el de refracción, con las velocidades de la luz en los dos medios, o con sus índices de refracción, que es una medida relacionada. Pero detrás de esa ley hay un principio físico más profundo, más fascinante todavía, el principio de Fermat o principio del tiempo mínimo. Principio del tiempo mínimo. Suena importante. Y lo es. Básicamente, lo que dice es que para ir de un punto A en un medio a un punto B en otro medio, la luz siempre elige la trayectoria que le toma la menor cantidad de tiempo posible. Pero, a ver, ¿no es siempre la línea recta el camino más corto? Y si es el más corto, ¿no debería ser también el más rápido? El más corto geométricamente, sí, pero no necesariamente el más rápido en tiempo. Ahí está lo contraintuitivo. Pensá en la analogía del salvavidas, el guardavidas en la playa. Ve a alguien ahogándose en el agua. El guardavidas corre más rápido por la arena de lo que nada en el agua, ¿verdad? Sí, claro. Si corre en línea recta hacia la persona, va a pasar mucho tiempo nadando, que es donde es lento. Para minimizar el tiempo total que hace, corre un poco más por la arena donde es rápido, y después se mete al agua en un ángulo tal que la distancia que tiene que nadar sea más corta. Ah, entonces el camino que le toma menos tiempo no es una línea recta perfecta desde donde estaba hasta la persona. Exacto. Es una línea quebrada. Corre un tramo recto por la arena y nada otro tramo recto en el agua, pero con un ángulo distinto. ¡Wow! Y la luz hace eso sola. Calcula la recta más eficiente en tiempo. De alguna manera sí, es increíble. Sigue naturalmente ese camino de tiempo mínimo al pasar de un medio a otro donde su velocidad cambia. Y esa trayectoria quebrada es justamente lo que describe la ley de Snell y lo que nosotros vemos como refracción. Entender esto es clave, porque la refracción es la base de cómo funcionan las lentes, nuestros propios ojos, los microscopios, los telescopios, todo lo que enfoca o desvía la luz que pasa a través de algo. O sea, tenemos la reflexión, que es el rebote, y la refracción, que es el cambio de dirección al atravesar algo por el cambio de velocidad. Son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? De cómo interactúa la luz. Pero mencionaste las ventanas antes. Ahí parece que pasan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Puede ser? Exactamente. Es muy raro que sea una cosa o la otra al 100%. Cuando la luz llega a la interfaz, a la separación entre dos medios transparentes distintos, como aire y vidrio o aire y agua, parte de la luz se refleja y otra parte se refracta, o sea, se transmite, pasa al segundo medio. ¿Y de qué depende cuánta luz hace cada cosa? Porque a veces vemos más reflejo y a veces vemos más a través de ella. Depende de varias cosas. Los materiales, o sea, sus índices de refracción, el ángulo con que llega la luz, también la polarización de la luz influye. Pero un factor que notamos todos los días es la diferencia de iluminación entre los dos lados. Pensá en una ventana de día. Estamos adentro. La luz del sol viene de afuera. Vemos súper bien el exterior porque mucha luz atraviesa el vidrio por refracción y nos llega a los ojos. Si te fijas bien, capaz que ves un reflejo tenue del interior, ¿no? Porque una parte chiquita de la luz de adentro también se refleja en el vidrio y vuelve. Cierto, sí. Casi ni se nota de día. Pero de noche, si adentro está prendida la luz y afuera está oscuro. Ahí cambia todo. La luz intensa de la habitación choca contra el vidrio. Una parte importante se refleja y vuelve a nuestros ojos. Vemos un reflejo clarísimo del interior.
En cambio, la poquita luz que viene de afuera, de la oscuridad, y se refracta hacia adentro, es tan débil comparada con el reflejo que casi ni la percibimos. Entonces, ¿el vidrio actúa casi como un espejo en esa situación? Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo la misma separación física actúa diferente según las condiciones de luz. Este juego entre reflexión y refracción es constante. Fíjate cuando miras un lago tranquilo. Podés ver el fondo a través del agua, eso es refracción, y al mismo tiempo ver el reflejo del cielo o los árboles en la superficie, eso es reflexión. Fascinante. Cómo la luz se reparte en esa frontera y es justamente esa parte que atraviesa y se dobla, la refracción, lo que nos lleva a una de las ilusiones ópticas más, bueno, más famosa, los espejismos, esos charcos de agua que parecen estar en la ruta, en la carretera, un día de mucho calor. Exacto. Los espejismos son un ejemplo espectacular de refracción, pero en la atmósfera. Aunque uno primero piensa que debe ser un reflejo en el piso, ¿no? Pero la física es más sutil. Yo siempre pensé que era eso, como que el asfalto caliente se volvía reflectante, como si estuviera mojado. ¿No es así entonces? Es la idea más común, sí, pero no. El fenómeno se debe a cómo la luz se curva al pasar por capas de aire que están a distintas temperaturas. En un día de sol fuerte, la superficie, el asfalto, la arena del desierto, absorbe mucho calor y se calienta un montón. Y ese calor calienta el aire que está justo pegado, ¿no? Correcto. Se forma una capa de aire muy caliente justo en contacto con el suelo. Y acá viene lo clave. El aire caliente es menos denso que el aire más frío. Entonces, tenemos una situación donde la densidad del aire no es pareja. Es menos denso abajo, cerca del suelo caliente, y se vuelve gradualmente más denso a medida que subís unos metros. Ok. ¿Y eso cómo afecta a la luz que viene, por ejemplo, del cielo azul hacia el suelo? Bueno, acá volvemos a la relación entre densidad y velocidad de la luz en el aire. Resulta que la luz viaja un poquito más rápido en el aire caliente, que es menos denso, que en el aire frío, más denso. Entonces, un rayo de luz que viene del cielo, medio en diagonal hacia abajo, al entrar en estas capas de aire cada vez más calientes y menos densas cerca del piso, su velocidad aumenta gradualmente. Y si cambia la velocidad, cambia la dirección, la refracción otra vez. La luz no hace un ángulo de golpe, se va curvando suavemente. Y la dirección de esa curvatura es hacia arriba, alejándose de la capa más caliente y menos densa. A ver, se curva hacia arriba, alejándose del asfalto. Eso suena raro. ¿Sí? ¿Sí? Los rayos que viajan casi rozando el suelo son los que sienten más fuerte esta curvatura hacia arriba. Entonces, imagínate un rayo que viene del cielo azul, se acerca al asfalto caliente, se curva hacia arriba y después llega a tus ojos. ¿Qué vería en mi cerebro si yo recibo ese rayo? Tu cerebro no tiene idea de que la luz se curvó. Asume que la luz siempre viaja en línea recta. Es un atajo que toma siempre. Entonces, interpreta que ese rayo de luz azul viene de la dirección de la que llegó a tu ojo. O sea, desde abajo, desde el asfalto. Proyecta ese rayo hacia atrás en línea recta y ve una imagen del cielo azul, en el suelo. Ajá, claro, como si el cielo se estuviera reflejando en el charco de agua. Pero, qué engaño tan elaborado. Exactamente. Es una ilusión óptica pura, creada por la refracción continua de la luz en aire con un gradiente de temperatura. No hay agua, no hay reflejo real en el suelo. Lo que vemos es una imagen refractada y desplazada del cielo. O a veces de objetos lejanos, que pueden aparecer como distorsionados o flotando. Este tipo de espejismo se llama espejismo inferior. Increíble. O sea, que la próxima vez que vea ese charco en la ruta, tengo que acordarme que estoy viendo el cielo doblado por el calor. ¿Y este fenómeno se ve en otras situaciones? Sí, claro, el mismo principio. La refracción por capas de aire a diferente temperatura a veces se nota cerca de paredes muy calientes. Produce una distorsión parecida. Y a una escala mucho mayor, las variaciones de temperatura y densidad en las capas altas y turbulentas de la atmósfera son una de las razones principales por las que las estrellas parecen titilar. ¿El parpadeo de las estrellas? Sí, la luz que nos llega de ellas atraviesa todas esas capas irregulares y se refracta constantemente en ángulos un poquito distintos. Eso hace que la estrella parezca parpadear o cambiar de brillo y hasta de posición levemente. Es el mismo principio físico básico del espejismo, pero aplicado a la luz que viene del espacio. Qué notable cómo estos principios conectan cosas tan distintas. A ver, hagamos un pequeño resumen. Empezamos con la reflexión, la luz simple donde el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Vimos que no solo explica los espejos planos, sino que si la aplicas a superficies curvas, crea esos patrones llamados cáusticas. Como la línea brillante en la taza. Ajá.
Después pasamos a la refracción, el cambio de dirección de la luz al cruzar entre medios donde viaja a distintas velocidades. Descubrimos que la luz sigue el camino de tiempo mínimo, que no siempre es la línea recta geométrica y que esto es clave para entender cómo funcionan las lentes, los ojos y... Exploramos cómo reflexión y refracción muchas veces pasan juntas, como en una ventana, y cómo el balance entre las dos depende de la iluminación, por ejemplo. Por eso de noche vemos mejor nuestro reflejo desde adentro. Desmitificamos los espejismos. Entendimos que no son reflejos en el suelo, son ilusiones creadas porque la luz se curva suavemente al pasar por capas de aire caliente cerca del suelo, y eso hace que veamos imágenes del cielo como si estuvieran en el pavimento, y conectamos esto hasta con el titilar de las estrellas. Si conectamos todo esto, parece que estas dos reglas, reflexión y refracción, son como el ABC del lenguaje de la luz, ¿no? Combinadas con distintos materiales, explican una cantidad enorme de cosas que vemos todos los días, desde lo más común hasta lo más sorprendente. Así es, son principios que una vez que los entendés un poco, te permiten leer el mundo visual de otra manera, más profunda. Desde el brillo en una gota de rocío hasta cómo se forma un arco iris, que dicho sea de paso combina reflexión interna y refracción en las gotas de agua, estas leyes están siempre ahí jugando su papel. La física de la luz realmente modela cómo percibimos la realidad.